hoy les voy a hablar sobre por qué la sanación intergeneracional, a mi parecer, no es bíblico. Primero quiero aclarar que no es un tema esencial de la fe cristiana, que solamente son cristianos aquellos que creen que Jesús es Dios y que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, respeto a la gente que considera que existen las maldiciones intergeneracionales o la sanación intergeneracional como una propuesta dentro del cristianismo, si se puede decir así, y que a algunas personas quizás les sirva, quizás no. Bueno, mi preocupación es más pastoral que otra cosa, en el sentido de ver a las personas teniendo que hacer esos actos de renuncia por cosas que ellos no hicieron. Así que bueno, primero vamos a empezar. Las maldiciones generacionales son fundamentadas en en Éxodo 25, hablándose a los ídolos: no te postrarás ante ellas y a las estatuas que se hacían de los ídolos, ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, entonces dice: castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. O sea, de los que no cumplen con los mandamientos. Estamos en la antigua alianza, acá se hablaba de mandamientos, ¿no? Te sigue hablando de mandamientos, pero en el sentido de la ley, que no cumplían, sobre todo la idolatría. Acá no está en el contexto de la idolatría, hablando de que se iban con los cananeos, con los dioses, con Astarte, con Baal, con todos esos dioses paganos, y no seguían al verdadero Dios. A eso se refiere. Lo van a hacer constantemente los judíos a lo largo de la historia. El pueblo de Israel lamentablemente se fueron con los ídolos, fabricaban estatuas, así que bueno, ese era un gran problema. Versículo 6 dice: pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso quiere decir, como les había dicho en el video anterior, que la misericordia de Dios es grande, que tiene consideración por 1000 generaciones, que es un simbolismo. 1000 es mucho, por muchísimas generaciones tiene Dios compasión y misericordia. El otro versículo que es parecido, digamos, que es el de Deuteronomio 5. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 5, del 8 al 10. Dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. Obviamente está acá otra vez el mismo tema, o sea, Dios castiga la iniquidad en los que lo siguen odiando, los que cometen idolatría, pero no en los hijos, que sí deciden seguir a Dios. Y la generación, o sea, las bendiciones para los que lo aman a Dios, por cada persona individualmente que ama a Dios. Ahí en ese sentido se dice que la misericordia de Dios es muy grande. Bueno, todo esto lo tomé de predicaciones que estuve viendo de algunos predicadores muy conocidos. Se habla de los que me aborrecen, y misericordia por los que lo bendicen. Bueno, acá hay un ejemplo muy conocido que dice, como está en el contexto de los cultos a los ídolos, no se está refiriendo a personas que, por ejemplo, alguien ve que el papá toma alcohol, o la mamá, y él o ella toma ese ejemplo, y pueden decir que no quiere seguir con eso. O están en un grupo oculto que es, en algunas cosas hay cuestiones contrarias a Dios. Entonces, en ese caso, bueno, sí, hay personas que lamentablemente hacen otro tipo de cultos que no son cristianos, que son antibíblicos, o que mezclan el hinduismo con el budismo, o ya conocemos, ¿no?, lo que es la nueva era, y algún tipo de culto así, africanista, bueno, hay palabras que creo que no se pueden decir por las redes sociales, grupos que adoran al diablo, y distintos tipos de santos falsos que hay en grupos umbanda y esas cosas. Entonces ahí sí se puede decir que esa persona no está con Dios, o sea, uno no puede estar servir a dos señores, a Dios y al diablo. Entonces, si bueno, alguien que está en la nueva era no es cristiano, por más que vaya a la congregación todos los domingos y demás, y está practicando cosas que no son de Dios, es un cristiano tibio.
y Dios vomita los tibios de su boca. O sea, no tenemos que estar en una cosa y en la otra al mismo tiempo. Tenemos que ser íntegros en el sentido de respetar lo que es nuestra fe cristiana y no ir a otros cultos que son falsos dioses, que son filosofías generalmente que se traen del Oriente Antiguo y que ya hoy no tienen fundamento y que servían quizás para ese contexto, para esas personas, pero que no se pueden aplicar a Occidente y que van en contra del cristianismo. Ya había hablado yo sobre ese tema de la nueva era y cómo influía, ¿no? Pensar que vamos a ser dioses, que es antibíblico, que es la mentira que el diablo le dio a la mujer, digamos, a través de la serpiente, dijo a la mujer que serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y toda la gente mucha gente quiere hoy en día ser Dios. Y nunca va a poder, porque Dios hay uno solo, en tres personas, como les decía, nuestra fe cristiana trinitaria. Entonces se le compara también a Jesús con maestros ascendidos, cosa que Jesús es el único Señor de reyes, Señor de señores, y no tenemos que andar mezclando nuestras prácticas. Hoy lo que se llama idolatría se puede tomar desde ese lado. Ahora personas también, pastores, sacerdotes, lo que sea, que se ponen en el lugar de Dios y nos dicen, bueno, síganme a mí y les promete prosperidad, les promete salud, liberación, y bueno, saben todo ese tipo de prácticas que son contrarias a la Biblia, digamos. Dios quiere que seamos prosperados, sí, pero no en el sentido de, bueno, vamos a tener todas las riquezas. Siempre se enriquecen los que reciben esas donaciones y no las personas en sí. Prometer salud, a veces se le hace que las personas dejen la medicación, los tratamientos médicos, por decirles tenés fe y te vas a curar, y si no te sanaste porque no te falta de fe, y lo escuché en varios lugares, no necesariamente tenemos que ir a un culto, un grupo coercitivo. Hay muchas iglesias donde se dice esto de algunos miembros que quizás no tengan mucho conocimiento, ¿no? Dicen, bueno, vos haces esta sanación, esta liberación, este retiro, este seminario, lo que sea, y con eso después, mira que no vas a necesitar el tratamiento médico, que te vas a sanar por la fe. Y no funciona así, no funciona así. La fe acompaña, sí, es importante pedirle a Dios, pero también confiar en la ciencia, de que hay tratamientos médicos, si no estaríamos como en el paleolítico muriéndonos a los 20 años. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es fundamental. Esto no habla de maldiciones generacionales, habla de los que siguen cometiendo lo que se llama la idolatría. Bueno, también tenemos en el mismo Deuteronomio 24:16, no serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. ¿Cómo tenemos acá? El mismo Deuteronomio que hemos leído, Deuteronomio en el capítulo, digamos en el 5, que el tema de la idolatría, y acá dice que no van a ser ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres, cada cual será ejecutado por su propio pecado. Acá no hay maldición intergeneracional. Acá si una persona hace algo contra otro, le hace un daño, el hijo no va a ser castigado por lo que hizo su padre, ni el padre va a ser castigado por lo que hizo su hijo. Obviamente sí tiene responsabilidad de haber enseñado mal quizás, o que el chico haya tomado mal ejemplo, pero no van a ser castigados por sus propios pecados de otra persona. Ahora vamos a la responsabilidad individual. Este es el capítulo más importante quizás en cuanto a por qué las maldiciones intergeneracionales no son bíblicas. Lo tenemos en la parte de los profetas. Esto era el Pentateuco, lo que se llamaba, lo llaman para los judíos la Torá. Y ahora vamos al libro de Ezequiel, que siempre se cita para esta justificación que sostengo de mi parte. Me volví a aclarar que tengo yo la Biblia de Jerusalén en este momento, que es una de las más recomendadas en cuanto al estudio bíblico, por eso estoy usando esta. Así que vamos a Ezequiel 18, la responsabilidad personal. Versículo 1. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiráis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías, tanto la vida del padre como la del hijo son mías, morirá el que peque. Bueno, pues el tema de, si el padre comete un pecado, el que va a ser castigado es el padre, y si el hijo comete el pecado, el que va a ser castigado va a ser el hijo. O sea,
uno puede aconsejar al hijo o decir al padre, mira, si no, mira, vos estás cometiendo algo mal. Cuando uno ya es grande le puede decir al padre, mira, estás haciéndolo mal, pero cada uno va a pagar por su propio pecado. El alma que peque, esa morirá, dice también en este mismo capítulo. Así que no tenemos ninguna justificación. Esto es la responsabilidad individual en Ezequiel 18. Esto sería, digamos, Antiguo Testamento. También tenemos más del Antiguo Testamento, Jeremías 31, yendo con el tema de los profetas mayores que se llaman. Jeremías 31, de 29 al 30. Dice, en aquellos días no dirás más, los padres comieron el agraz y los hijos sufren de dentera, pues cada uno morirá por su culpa, quien coma el agraz sufrirá de dentera. O sea, no es por si, bueno, comieron algo mal y los hijos les va a caer mal eso, no necesariamente. Si hay enfermedades en relación con la alimentación, intolerancia a determinados alimentos, a determinadas proteínas, que se pueden dar por genética, pero no quiere decir que alguien por hacer algo malo los hijos van a pagar esas consecuencias, porque uno tiene que pagar con las culpas de otra persona, digamos, por intergeneracional. Cada uno morirá por su propia maldad. Y bueno, después tenemos todo el tema anterior, ¿no? De los reyes. Bueno, en Segunda Reyes 18:3, Ezequías fue un rey justo, y tenemos que en el Segunda Reyes 21:1, Manasés, su hijo, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y su hijo Amós también hizo lo malo, dice 21:19. Entonces dice, Josías sirvió a Dios y no heredó el castigo de su padre Amós y su abuelo Manasés. Entonces está diciendo, bueno, hay personas que hicieron el mal, sí, de entre los reyes, pero los hijos por ahí hicieron lo bueno. Entonces puedes tener un abuelo que es un abuelo como Manasés, el padre Amós, que no sirven a Dios, que se van con los ídolos, pero Josías no estuvo con ellos. Eso sería Segunda Reyes 21, 1 y 19. Así que bueno, eso sería básicamente Antiguo Testamento, para tener una idea. Ver un recorrido a través de los pasajes bíblicos de por qué no tiene justificación este tipo de prácticas. Que nada, estaba buscando lo de Ezequiel porque lo tenía así anotado muy cortito. Que hizo lo que hará Yahvé exactamente como su antepasado Ezequías de profeta. Segunda Reyes 18:3. Fue un rey justo, pero el antepasado era David, y David se mandó sus pecados, tuvo sus errores, pero también después, bueno, hizo muchas cosas buenas, y esas cosas buenas, Ezequías no fue bendecido por lo que hizo su antepasado David, sino por lo que hizo de bueno él, que fue un rey justo. Como lo que decían en Segunda Reyes 21, que Josías hizo lo bueno ante Dios, sirvió a Dios, y Amós, su padre, abuelo Manasés, no lo hicieron, pero no fue castigado por lo que hizo el padre ni por lo que hizo su abuelo. Y Ezequías no fue bendecido porque su bisabuelo David hizo el bien ante Dios. Eso sería justificación del Antiguo Testamento, muchos pasajes bíblicos en relación con eso, ¿no? Bueno, entonces vamos o sea, no hay maldiciones ni hay bendiciones intergeneracionales. O sea, no es porque yo tengo antepasados que fueron cristianos, que siguieron enteramente, yo puedo equivocarme, yo puedo elegir de no decidir a Dios. Y es una decisión personal y libre, voluntaria, pero está el libre albedrío de cada uno, está en cada uno decidir seguir a Dios o no. Entonces, si estamos en Cristo, no nos tiene que afectar nada de eso. Aparte, ¿por qué pensar en maldiciones si Jesús en la cruz nos libró de la ley del pecado y la muerte, dice Romanos 8:1? Entonces, Jesús nos libró, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, que Dios hace cosas nuevas. Juan 8:38, si el Hijo los libertares, serán verdaderamente libres. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a las personas
cuando le explicamos, mire, usted tiene que hacer oraciones de renuncia, 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 este tipo de prácticas que en verdad son de la nueva era o que vienen de Umbanda y esas cosas, decirle, le estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no tuvo valor, que Él murió por nuestros pecados, creemos, sí creemos en eso, creemos que Jesús murió, resucitó para nuestra salvación y que vamos a morir y resucitar con Él. Pero si estamos diciendo a una persona que tiene que renunciar, tenemos que completar de alguna manera el sacrificio de Cristo porque fue incompleto, entre comillas, y aparte es una salvación por obras, ese es mi pelagianismo. La salvación se hace mi pelagianismo, recuerdan Pelagio, ¿no? Que tuvo una discusión importante. Él decía que el hombre se podía salvarse solo sin la gracia de Dios, y nadie puede salvarse sin la gracia de Dios. Solamente uno se salva por la fe y no por obras. Por la gracia de Dios se salva uno, no por las obras que uno pueda hacer. Las obras acompañan la fe, dan testimonio de la fe y son muy buenas para otras personas para que puedan creer en Cristo, para ayudarnos unos a otros, pero no nos salvan las obras. Podemos ir todos los domingos a una congregación, podemos hacer un montón de prácticas espirituales, oraciones, ayunos, pero no nos van a salvar todo eso. Nos va a salvar como somos con las otras personas, cómo es nuestra relación con Dios, nuestro vínculo con Dios, cómo es nuestra oración, pero sobre todo nuestra fe, una fe que mueve montañas, una fe que nos da esperanza, que nos da fortaleza, y eso tenemos que mostrar a los demás. Digamos, la fe es lo que realmente salva a la persona. Y cuando estamos en Cristo, acá, bueno, para los católicos, el bautismo nos hace hijos de Dios y nos libera del pecado original, que es el pecado que heredamos, si heredamos el pecado de Adán y Eva, eso lo heredamos nosotros. Eso tuvo sus consecuencias, que es el hecho de que nos enfermemos, el hecho de que tengamos que morir, dicen que bueno, se debe al pecado original, y bueno, las consecuencias de tener que trabajar para sustentarse, el dolor del embarazo en las mujeres. Entonces eso es una consecuencia que quedó en la humanidad que fue, nosotros decimos, no corrompida, como dicen algunos hermanos evangélicos, sino, digamos, como quebrada un poco, como herida, mejor dicho, por el pecado original. Entonces por eso nos enfermamos. O sea, las enfermedades no son por maldición intergeneracional. Las enfermedades son porque tenemos un sistema biológico que en algunos casos, por herencia genética, por el ambiente que vivimos, por lo que nos alimentamos, por si hacemos actividad física o no, por la estilo de vida que llevamos, muchas de las cosas genéticas que leamos se pueden revertir a través del ambiente y a través de nuestras conductas. Entonces no es una condena que un padre haya tenido, no sé, diabetes, una abuela tiene diabetes, si uno se cuida con el consumo del azúcar o de los edulcorantes que ahora dicen que están haciendo mal, en ese caso uno puede no tener diabetes. Entonces ahí es un tema porque si bien sí tenemos la herencia para tener la diabetes, quizás no la desarrollemos, y si la desarrollamos, por lo menos si tenemos un hábito de vida, tomamos la medicación, nos vamos a curar. No es decir, bueno, mira, vos tenés diabetes, tenés que orar y Dios te va a sanar. Solamente la oración, y si bueno, la gente que es insulino dependiente y no consume la insulina, obviamente que no va a sobrevivir. Las personas que no toman la medicación no van a sobrevivir. Entonces una persona con cáncer que no vaya a quimioterapia, no vaya a radioterapia, solamente que la oración sanará al enfermo, o la unción que le da un sacerdote, un pastor, eso no lo va a salvar. Lo que no lo va a sanar, lo que va a sanar es la fe acompañada con todos los tratamientos médicos para la persona, digamos. Y muchas veces se dice, bueno, vos tenés una enfermedad también por influencia demoníaca, ¿no? Por decir, bueno, hay personas realmente que consagran a sus hijos al diablo, es cierto, eso existe y tiene consecuencias en el niño. Pero decir que una madre tiene un hijo con una capacidad diferente porque le abrió puertas al diablo o porque no estaba en Dios, y capaz que es una consecuencia genética, un problema genético, y no es por una maldición. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿qué hace con eso? Lastimas a la persona. Le decís, mira, es tu culpa que tu hijo haya nacido de esa manera, o es tu culpa tener esta enfermedad, o también se quita la responsabilidad personal, porque se le dice los males que tenés porque tu antepasado pecó. Y bueno, entonces yo no tengo ninguna culpa en ese sentido, porque la culpa es de otros. Entonces es como que uno no asume las propias consecuencias de los pecados personales propios que puede tener. Entonces se concentra en qué pecado puede haber tenido antepasado, trata de recordar en algunos casos sus propios pecados. A veces, bueno, está bien recordar pecados para confesarse, pero no para decir voy a recordar pecados para sanarme, porque eso duele a las personas. Está bien seguir adelante con lo que uno tiene, si es necesario sanar las heridas, bueno,
ir a un profesional, pero recordar por recordar, porque Dios te pone como un cuchillo en la panza, te clava ese puñal y te sana, como que da impresión. Se le hace hacer un montón de prácticas a la persona para sanarse, que termina siendo una salvación por obra. Entonces cuidado con esas cosas que se dicen, porque a mí lo que más me preocupa es eso, que las personas están siendo lastimadas por este tipo de ideas, de temas que no son, para mí no son de Dios, pero bueno, como digo, es mi opinión personal y puedo estar equivocada. Eh, bueno, vamos al Nuevo Testamento, teníamos que, bueno, si decimos que la persona tiene que renunciar a todas estas prácticas, le estamos diciendo que el sacrificio de Jesús fue imperfecto y que nosotros, nuestras sanaciones de oración y liberación, vamos a ser sanados y liberados de todos estos males que tenemos. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no tuvo ningún valor y que para salvarnos necesitamos obras. Y ni hablar de cuando se ata una enfermedad y se la lleva a la cruz de Jesús, esas cosas, como parece como que a Jesús de una forma como que lo estamos sacrificando otra vez, diciéndole, mira Jesús, llévate esta enfermedad a la cruz de Cristo. Las enfermedades son una prueba, las enfermedades es algo muy, muy difícil de sobrellevar, lo mismo que un duelo, tan difícil la vida, pero no es para estar declarando y decretando que esa enfermedad se va a terminar, porque el que termina cuando uno se va a sanar es Dios, y si uno no se sana, esa enfermedad puede servir para darse cuenta de una fragilidad humana, de la dependencia ante Dios, de que no somos nada sin Él, y que podemos ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Muchas veces es una enfermedad y para decir, bueno, tengo que parar un poco con mi orgullo, con creerme que soy un super cristiano, y decir, bueno, ¿cómo afronto esta enfermedad? ¿Cómo sigo adelante? Ayudo a otras personas que están en la misma, se hace un grupo de conocidos, de personas que pasan por la misma enfermedad, se pueden crear organizaciones, asociaciones para la lucha contra esa enfermedad o con el problema que uno tenga. Entonces, a veces puede ser una prueba para crecimiento personal. Y el sufrimiento y las enfermedades son consecuencias, como decía, del pecado original y no de una maldición intergeneracional, en el sentido de que tu padre o tu abuelo cometió, o bisabuelo, tatarabuelo, en cuarta generación, como dice acá, no es, porque se refiere a la idolatría. Entonces dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo había leído de Romanos 8.1. En 1 Pedro 1, 18 a 19 dice, hemos sido liberados de la vana conducta heredada de nuestros padres. También, otra cosa, fuimos librados de esa culpa. Ese es el tema de, bueno, vamos a ya directamente a lo que es, ¿qué dijo Jesús sobre este tema? Que es lo más importante de todo. Bueno, ¿recuerdan el tema del ciego nacimiento? Juan 9. Bueno, en Juan 9 le habían preguntado, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dijo que no había pecado ni él ni sus padres, que nació así, ciego de nacimiento, porque se debían cumplir las obras de Dios. Entonces ahí está diciendo, en este caso y en casi todos los casos, en todos, no es una enfermedad genética. Bueno, en esa época no se conocía la genética, pero una enfermedad no es consecuencia del pecado, ni propio ni de otros antepasados. Ahora vamos a un tema que por ahí no se habla mucho en las predicaciones que tengo yo, las que escuché. No se habla del tema de la influencia demoníaca. Es una realidad. Hay personas que realmente entregan su vida al diablo, hay gente que practica cosas como les decía, hacen rituales, hacen cosas que son contrarias al cristianismo, y en ese caso sí, bueno, en ese caso le abren una puerta al diablo, y puede ser una de esas que tengan enfermedades por influencia demoníaca, necesitan oraciones de liberación, o en los casos más graves de exorcismo, pero son casos muy puntuales, muy pequeños, y primero hay que descartar todo lo médico y lo psicológico. Así que bueno, eso sería básicamente lo que opino sobre la sanación intergeneracional. Quise hacer un video más largo porque el anterior era más pastoral y más breve, pero con este video espero poder haber leído las citas bíblicas correspondientes, que sí, que son, puede haber más quizás, pero son las que fui seleccionando de distintas predicaciones bíblicas. Así que bueno, esa es mi opinión sobre la sanación intergeneracional con base bíblica, ahora más que la otra vez, que había sido bastante breve. Bueno, nos vemos en otro programa en los cristianos bíblicos. Hasta luego. Bendiciones a todos.